Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Se llama El fracaso en la familia. Y la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer para fracasar? Todo lo contrario a la palabra de Dios. Sería muy fácil de responder y tan fácil, ¿no? El fracaso muchas veces viene simplemente cuando no hacemos nada. Así que en sus hojas tenemos Gálatas 6:1 al 10. Y eso pues yo ya le he tomado un poco de lectura en casa. Y todos los demás citas que están ahí, Lucas, Gálatas, Salmos, Reyes, Primera de Reyes y Salmos 103. Entonces, vamos a leer en Proverbios. Busquen Proverbios 22:6 y vamos a estar, ese va a ser nuestro versículo clave hoy en esta mañana. Versículo 22:6. Pero antes de leer versículo 22:6, vamos a leer, bueno, podemos darle lectura. Ya están ahí en Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Entonces hay algunos requerimientos aquí, pero vamos a ir a Génesis 6:12, ¿ok? Al principio de la Biblia, y vamos a leer algo interesante ahí también. Génesis 6:12 dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pongan en cuenta mucho camino, ¿ok? Ahora, el camino, toda carne se había desviado, había escogido un mal camino sobre la tierra. Todo el ser humano que estaba en ese tiempo, en Génesis 6:12, todos habían tomado malas decisiones. Entonces, regresando a Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, quisiera que fuéramos a Éxodo 18:20, ¿ok? Vamos a estar yendo un poquito más en la Biblia porque quiero enfatizar un poco la palabra camino. Entonces, Éxodo 18, versículo 20. Versículo 20. 18:20. Dice lo que dice ahí. Voy a leer desde el 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Una vez más, para no leer todo el capítulo, estamos mirando la historia donde Moisés está llevando al pueblo de Israel y él está llevando toda la carga del pueblo. Entonces, todas las decisiones, los problemas que hay en el pueblo, él los está llevando sobre sus espaldas. Y llega el suegro a visitarlo y le dice, empieza a mirar cómo está corriendo el sistema ahí en su gran congregación, podemos decir, en todo el pueblo que él estaba llevando. Y el suegro le recomienda algo. Dice que, ¿sabes qué? Creo que estás haciendo las cosas mal, ¿no? No usa la palabra mal, pero creo que estás llevando muchos problemas. Entonces te aconsejo que selecciones a algunos hombres sabios, piadosos de Dios, para que ellos te ayuden. Y él le menciona algo, pero ¿sabes qué? Tienes que enseñarles el camino para que ellos puedan hacer lo correcto. Entonces es interesante, graben eso, tienes que enseñarles el camino para que ellos puedan hacer lo correcto, porque en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Ahora, vamos a leer eso un poquito más detalladamente,
pero vamos a tratar de explicar lo más claro que se pueda. Entonces, nuevamente, en Proverbios 22:6 siempre está diciendo, instruye al niño en su camino. Ahora, es interesante, yo me tomé la tarea de leer todo Proverbios para poder entender un poquito más. Y Proverbios 12, versículo 15, dice así, el camino del necio es derecho en su opinión. Ok, el camino del necio es derecho en su opinión. Ok. Después, en capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muertes, por segunda vez. Después, en el capítulo 16, versículo 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Otra vez, en el versículo 25 del 16:25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿ok? Entonces hasta aquí ya vamos repitiendo como 3, 4 veces, y después en el capítulo 21, capítulo 20, versículo 24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Ok? Entonces, graben bien eso, ¿no? Capítulo 21, versículo 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hasta ahí llevan 5 veces repitiendo el camino del hombre. Lo que el hombre piensa, lo que nosotros queremos hacer como seres humanos es contrario a la palabra de Dios, contrario, todo lo contrario. Entonces, cuando llegamos a Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, la mayoría dice el camino del niño, y está en lo correcto porque pues es un proverbio. Los proverbios de Salomón, por ejemplo, como decir, es un dicho, ¿no? Con sabiduría, ¿ok? Entonces, podemos ver, para muchos es una promesa, para otros no es promesa, solo es un proverbio de Salomón, ¿verdad? Pero a través de la Biblia encontramos que el camino de cada persona, cada ser humano, es torcido, ¿ok? Entonces, en mi opinión, no necesariamente tiene que ser la tuya misma. En otras versiones de la Biblia, fíjense, dice, instruye al niño en el camino correcto. En otras versiones, en el camino correcto. El camino, ¿no? Ya no usa su camino. Y también enseña a elegir, también enseña a elegir en lugar de instruir, enseña a elegir el buen camino. También en otras dice, enseña el buen camino al niño, ¿no? Entonces ya no es tanto lo que él quiere, sino es el camino. Entonces, no exacto como en Hechos, también leí Hechos 9, encontramos que nunca había encontrado esto, pero ahí encontré que a los primeros cristianos no se les llamaron cristianos, sino que les llamaban los del camino. Y era tan interesante. Hechos 9, capítulo 9, creo que es versículo 2 o por ahí lo pueden buscar, pero está en el capítulo 9, donde se les llama los del camino, ¿no? Entonces, es interesante eso. El camino, ¿por qué? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Yo soy la verdad, y seguían a Jesús, entonces eran los del camino. Entonces es interesante ahí. Pero entonces regresando al Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Y es interesante que la meta de cada padre aquí debería ser instruir al niño para salvación. ¿Ok? Esa debe ser la meta de cada padre. No importa si quiere ser un doctor, si quiere ser un ingeniero, porque parece ser que muchas veces se refiere a eso, en su camino lo que él quiere hacer, pero la meta principal de cada padre aquí, para cada hijo, debería ser la salvación primeramente. Porque cuando el niño encuentre salvación, podrá tomar buenas decisiones. Ahora, nuestros hijos son una tierra donde nosotros tenemos que trabajarla y hacerla fértil, para que cuando la palabra de Dios caiga en esa tierra, como recuerdan la parábola de Jesús hablando de la semilla, cuando la semilla de Dios, o sea, la palabra de Dios caiga en esa tierra,
pueda brotar, pueda germinar correctamente y no sea rechazada. Entonces, el trabajo de cada padre es instruir al niño en su o el camino correcto. Entonces, en el camino correcto. Para mí sería más el camino correcto, como dice algo otras versiones, que puedes entender un poquito más. Entonces, el niño necesita estar bien instruido para que cuando sea predicado el evangelio, él escuche la palabra de Dios, pueda aceptar la palabra y la palabra o la semilla, refiriéndose a la palabra, pueda germinar, ¿ok? Entonces él pueda tener un camino correcto. El niño debería ser nuestros hijos, o los niños deberían ser siempre nuestra prioridad. A veces lamentablemente no es así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar ese terreno? Bueno, primeramente nosotros debemos ser líderes. ¿Y cómo es un líder? Bueno, ¿mandando? No. Un buen líder por medio de un ejemplo. Como hemos estado estudiando a través de nuestras lecciones acerca de la familia, el ejemplo del padre es muy importante. Entonces, cada niño tiene que tener un ejemplo al cual él se quiere moldear. Nosotros tenemos que empezar a moldear al niño, ¿no? Aquí tiene algo malito, entonces empezamos a quitarlo, ¿no? Entonces, no conformarnos, como dice Romanos 12, a este siglo, a este mundo. No, bueno, ellos son así, la sociedad dice que debemos ser así, entonces vamos a ser así. No, entonces los niños tienen que tener un ejemplo. Ahora, la pregunta debería ser, ¿nosotros somos buenos ejemplos como padres? Nos quedamos entre paréntesis, ¿verdad? Para responder a esa respuesta. También tenemos que ser buenos administradores. Entonces, administrar a un niño o administrar a nuestros hijos es estar a cargo ¿de qué? Por ejemplo, si tú administras tu trabajo, tú estás a cargo de tu trabajo. Y si tú estás administrando a tus hijos, pues tú estás a cargo de tus hijos. Lamentablemente, algunos de nosotros ponemos a cargo nuestros hijos a otras personas para nosotros poder ganar un dinerito extra, ¿verdad? Entonces, cada quien decide lo que quiere hacer con sus hijos y también nosotros tenemos que crear buenos recuerdos en nuestros hijos, ¿no? Entonces, en mi caso no hay muy buenos recuerdos con mi padre, creo. Uno por ahí de vez en cuando, pero no muchos que yo recuerde. Todo lo contrario, pero bueno, eso sería muy diferente, pero porque mi padre no fue cristiano. Pero cuando nosotros ya somos cristianos, nosotros debemos no solo moldear a nuestros hijos correctamente con la palabra de Dios, sino también administrar o estar a cargo de ellos todo el tiempo y crear buenos recuerdos, ¿ok? La instrucción quiere decir dedicar tiempo. Lamentablemente en el sistema, ¿no? Decimos muchas veces o le echamos la culpa al entorno en el cual vivimos. El tiempo es algo que necesitamos, ¿no? Que nos hace falta. Por ejemplo, yo trabajo y yo tengo que irme temprano, salgo de noche y llego de noche. Entonces, pregúntame cuál tiempo yo doy a mis hijos. Entonces, el lunes, antes de que Ismael partiera al colegio, cuando estamos leyendo, yo estaba hablando con ellos y estaba diciendo, perdón, discúlpeme que no he sido un buen padre, porque yo siento que he fracasado como padre con mis hijos. He hecho muchas cosas, pero cuando vienes mucho a la palabra de Dios, miras que no has hecho lo suficiente con tus hijos. Entonces, estoy diciendo, discúlpenme, porque debí haber hecho mucho más cosas por ustedes, pero a veces lamentablemente por el tiempo y por no querer administrar o estar a cargo de ellos, porque incluye tantas cosas que debemos hacer con nuestros hijos y lamentablemente muchos nos damos cuenta ya cuando es un poquito tarde, ¿no? Pero nunca es demasiado tarde. Siempre tenemos la oración para estar orando por ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestras vidas que nos quita el tiempo que merecen nuestros hijos? Podría ser que tú llegas del trabajo y te sientas en un sofá y te pones a ver la tele, ¿verdad?
Entonces eso podría ser algo que te quita el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros decidimos que no íbamos a tener televisión cuando nuestro niño estaba creciendo y hasta la fecha no tenemos y no lo necesitamos porque creímos en ese tiempo y seguimos creyendo que es algo que nos quita el tiempo, porque yo me conozco, yo llegaba en ese tiempo cuando era Ismael pequeño, llegaba del trabajo y me sentaba en el sofá y mirar un programa preferido, una película o muchas otras cosas y perdía mi tiempo y no podía pasar tiempo con mi esposa o con mi hijo. Entonces decidí que eso me estaba quitando el tiempo y muchas veces también incluso para estudiar, ¿no? Entonces miro mejor mi programa y ya luego estudio. Entonces, y eso era algo que me quitaba el tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que nos quita el tiempo. Otras cosas podrían ser, por ejemplo, tu teléfono. Otras cosas podrían ser que tú tienes un videojuego para tu hijo y tu hijo está más en el videojuego y, hijo, vamos a jugar al parque y él no quiere ir porque tiene un videojuego. Entonces es más importante acabar su videojuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quita tu tiempo? Bueno, hay tantas cosas que a mí podría ser el trabajo, que me quita tanto tiempo. Entonces, nosotros echamos muchas veces la culpa al sistema que nos rodea, pero la verdad es que nosotros debemos tomar decisiones y ahora sí que administrar el tiempo, porque la Biblia dice hay tiempo para todo. Hay tiempo para cada cosa, ¿no? Y da una lista ahí para reír, para llorar, para alegrarse, etcétera, ¿no? Entonces, su camino, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Recuerden, ya miramos algunas cosas que es el camino del hombre. Y la verdad que el camino del hombre es desviarse de los caminos de Dios. Entonces, su camino también, como dije, enseña más en otras versiones, el camino, enseñar a elegir correctamente el camino. Entonces, o su camino. Entonces, es instruir no tanto su camino de él, pero primeramente, como dije al principio, nuestra meta principal debe de ser que el niño llegue a la salvación. ¿Okay? Que él pueda ser salvo para tomar buenas decisiones en su camino o en el camino que Dios ha preparado para él. Pero primeramente nosotros debemos instruirle, pero para instruirle necesitas 3 cosas que acabo de decir. Moldear a tu hijo, administrar a tu hijo o estar a cargo de tu hijo, no dejarlo a cargo de otras personas, ¿verdad? Para que lo maleduquen y darles tiempo de calidad y crear buenos recuerdos en ello. Entonces será más fácil para que tu hijo pueda tomar buenas decisiones. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos, ¿ok? Cada uno de nuestros niños. Y necesitamos enseñarles a hallar ese propósito o hallar ese camino que Dios ha destinado para ellos, ¿ok? Entonces, tenemos que enseñarles y hacer un poco de tiempo. Enseñar que el niño es niño, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que usted tiene que enseñar a su hijo, si es un varón, que es un varón, ¿entiende? Y si es una niña, que es una niña, ¿ok? Porque en la escuela enseñan otras cosas. Entonces, por eso es que tú tienes que administrar a tu hijo, estar a cargo de tu hijo para enseñar lo que es correcto. Porque en su camino, podría ser que su camino, alguien más le enseñe cosas incorrectas. Entonces, usted tiene que tomar el tiempo para enseñarle a su hijo que si es un varón, es un varón. Dios lo creó hombre, Dios lo creó una hembra, así, por ejemplo. Si es una niña o es un niño. Y Dios lo que hizo, lo hizo perfecto. Y no existe nada entre en medio, ¿ok? Nada entre en medio. Entonces, tenemos que tomar tiempo para nosotros enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo con mis hijos, los más grandecitos, bromeo con Ismael, con Jonathan. Y muchas veces estoy bromeando con ellos, estoy diciendo, ¿te gustan las muchachas? Y cosas así, ¿no? Y bromeando con ellos, pero yo necesito saber qué ellos piensan y enseñarles que eso no es malo, que eso es bueno, porque Dios nos diseñó así nos hizo. Ahora que hay un tiempo para todo. Ahora es tiempo de estudiar, ¿verdad? Entonces no es tiempo de buscar esposa, sino tiempo de estudiar. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino correcto, ¿no? Más en lugar de su camino, podría usar el camino correcto, el camino correcto. Entonces,
Cuando Dios tiene el propósito, si Dios tiene un propósito para tu hijo, tú no puedes cambiar ese propósito que ya Dios destinó. Entonces, más adelante voy a decir algunas cosas acerca de esto. Un presidente de Estados Unidos dijo esto: no hay sino una manera de enseñar a un niño el camino por donde debería ir, y es recorrerlo tú mismo. ¿Qué quiere decir él? Bueno, él quiso decir que tú no puedes decir a tu hijo que vaya a algún lado o que haga alguna cosa si tú no lo estás dispuesto a hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú no puedes decirle a tu hijo que lea la Biblia y tú no estás dispuesto a leerla. Tú no puedes decir a tu hijo, ve a la iglesia y tú no estás dispuesto a ir a la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú dices algo a tu hijo, tú tienes que poner el ejemplo, ¿no? Como dije al principio, tienes que quieres moldear a tu hijo, pero tienes que dar ejemplo. Entonces, ¿qué está aprendiendo tu hijo de ti? Sería una pregunta, ¿no? ¿Qué está aprendiendo tu hijo de ti? ¿Cómo eres tú? Como dijo este presidente, ¿tú quieres que él vaya por ese camino? Pues tú tienes que ir primero por ese camino. Como varones, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que mi hijo está mirando en mí? ¿Y qué es lo que él está aprendiendo de mí? ¿No? Entonces, muchos de nuestros hijos no están aprendiendo nada bueno de nosotros. Lamentablemente, algunos de nosotros estamos tan ocupados en nuestros quehaceres y deberes diarios, y nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos ni un momento para hablar con ellos, ¿verdad? Muchas veces hablar que cómo les fue en la escuela, qué hicieron en la escuela, si tuvieron algún problema en la escuela, si tienen mucha tarea, cómo les fue en el examen, si alguien les molesta en la escuela. Y nosotros no tenemos mucho tiempo para estar preguntando a nuestros hijos, porque el trabajo nos exprime o nos oprime. Y si tenemos tiempo, prendemos el televisor para descansar. Y si la esposa nos dice algo, nos vamos a molestar, porque lo primero que vamos a decir, déjame en paz. Vengo cansado, ya trabajé, déjame descansar. ¿Verdad? Entonces, muchas veces digo esto porque a mí me pasó también. O sea que muchas veces nos pasan cosas y la verdad es, muchas veces tengo que ser transparente con ustedes porque así soy yo también. Y muchos de ustedes pueden identificarse conmigo también. Entonces, muchas veces en lugar de, sí hay tiempo, el problema es que nosotros no queremos administrar bien nuestro tiempo. Entonces, primero, recuerden, para poder guiar a nuestros hijos, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, primero es la palabra de Dios, ¿okay? Porque el camino del niño, el camino de cada ser humano es opuesto a lo que Dios quiere, ¿okay? Entonces, primero tenemos que enseñar al niño el camino de Dios, la palabra de Dios, para que el niño pueda tomar buenas decisiones en su vida. ¿Okay? Nosotros no podemos decir, porque si fuera el camino del niño, su camino de él, y si él quiere ser un ladrón de bancos, hay que apoyarle. No. Entonces, aquí traducimos, tenemos que enseñar al niño en el buen camino, guiarlo por el buen camino, ¿no? Entonces, si la Biblia permite lo que él quiere hacer, le vamos a apoyar. Pero si la Biblia no lo permite, no lo vamos a apoyar. ¿Sí entiende? Entonces, todo lo que el niño quiera hacer, le vamos a apoyar si no agrede a la Escritura, si no va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, muchos de los padres aquí tenemos que tomar buenas decisiones. Los que ya tenemos hijos grandes y no hicimos correctamente, hay que orar mucho por ellos, ¿ok? Porque tenemos esa herramienta que Dios nos ha dado, la oración. Y la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que recordar que el llamado a ser predicador es un llamado de Dios. Y qué bueno el que anhela ser un predicador. Pero nosotros no podemos forzar a nuestros hijos a ser un predicador, ¿ok? Porque la mayoría está con esa idea, ay, si mi hijo no sirve a Dios, entonces no sirve.
¿no? Entonces, no, porque mira, el llamado a ser doctor también es un llamado que él tiene que sentir. Si él quiere ser doctor, ¿es malo ser doctor? No, necesitamos un doctor también. Entonces, siendo un doctor, también ellos pueden ayudar dentro del ministerio como doctor. O sea, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser evangelistas. Entonces, todo llamado o todo el camino, ¿verdad? Todo llamado proviene de Dios. Si Dios llamó a ser predicador, va a ser predicador. Si Dios llamó a ser misionero, va a ser misionero. Pero nosotros no podemos, escuche bien, forzarles a hacer algo que ni Dios quiere que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque vamos a crear muchos problemas. Muchos problemas. ¿Sabe por qué nosotros forzamos a nuestros hijos a hacer lo que no quieren? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría decir algo? ¿Por qué nosotros forzamos a nuestros hijos a hacer algo que ellos no quieren? Para su bien, ¿ok? Para que no fracasen. Ahora estoy diciendo, ¿por qué nosotros muchas veces forzamos a hacer nuestros hijos algo que no quieren? En las cosas de Dios, muchos de nosotros forzamos a nuestros hijos a hacer cosas que no quieren hacer porque nosotros queremos agarrar cierto crédito. ¿Ok? O entre mejor se ha portado mi hijo en la iglesia, mejor crédito tiene el papá, ¿no? O la mamá. Qué buenos son tus hijos. Pero si nosotros estamos forzándoles a ellos, no es lo correcto, ¿ok? El niño tú tienes que ser ejemplo para tu hijo, para que entonces tú empiezas, como en la fotografía que tenía las otras veces aquí, empiezas a despertar en él el hambre, ¿verdad? Ese apetito por las cosas de Dios. Entonces, no debes forzarlo, ¿ok? A hacer algo que él no le nace hacer. Porque por eso dije, primeramente, tú tienes que instruirlo en su camino, pero su camino no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en el camino correcto, yo uso mejor esa traducción, en el camino, enseña al niño el camino que debe escoger. O instruye al niño en el camino correcto, ¿ok? No en su camino, uso lo otro porque se entiende un poquito mejor. Entonces, nosotros muchas veces queremos forzar a nuestros hijos a hacer algo que no quieren para nosotros sentirnos bien y que todos digan, qué buenos son tus hijos. Pero realmente, si ellos no lo hacen correctamente, lo voy a ilustrar de esta manera. Miren, nosotros no podemos detener un río, ¿ok? O tapar un río, o hacer una cerca a un río. Porque tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Lo va a desbordar, ¿verdad? Lo va a romper y entonces será un desastre grande. Y es lo que ha pasado muchas veces. Nosotros hacemos que nuestros hijos sean o parezcan ser cristianos y les forzamos a hacer cosas que no quieren hacer. Y estamos ahí deteniendo ese río, ¿verdad? Y cuando ellos ya pueden tomar una decisión, entonces es cuando se desborda ese río. Y es un desastre total. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que acercarnos mucho a Dios para tener la sabiduría. Como dice aquí, no podemos detener un río, pero podemos guiar ese río por donde queremos que vaya, ¿no? Ok, aquí viene el río y yo quiero que vaya hacia mi sembradío que está para allá, entonces yo empiezo a hacer un camino, ¿verdad? Y ahí llevo esa agua para donde yo quiero que vaya a ser fértil lo que voy a sembrar. De igual manera, así son nuestros hijos. No podemos retenerlos y decir esto, así lo tienes que hacer, así tiene que ser. No, sino primeramente enseñamos a ellos la palabra de Dios. Porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a elegir el mejor camino, es más fácil para nosotros dirigirlos, ¿verdad? Yo muchas veces digo a mis hijos, no van a ir a la iglesia. Y aquí el que manda soy yo. Y todos, ¿por qué no vamos a ir? No. Entonces yo digo, ok, eso quería escuchar nada más, ¿no? Que ellos dicen, no, yo quiero ir. Y que no dicen, y que no estamos, cámbiate, apúrate, levántate, rápido, nos vamos a ir a la iglesia, vámonos. Y nosotros no estamos así. Al contrario, nuestros hijos nos levantan porque ya dicen, ya levántense, ya está el desayuno.
No, entonces nos hacen el desayuno cada domingo. Y ahí está, y ya ellos nos ayudan a nosotros y ellos quieren venir a la iglesia. Nosotros no les forzamos y esperemos en Dios que sigan con ese apetito, ¿no? De querer hacer lo correcto siempre. Entonces, no podemos detener un río. Lo único que podemos es guiar. Puede ser que tu hijo va a ser un doctor, porque el camino de Dios para tu hijo es que sea un doctor. Esa es la voluntad de Dios, porque a lo mejor Dios tiene a otro doctor por allá y nosotros jamás le vamos a alcanzar porque nunca le vamos a conocer. Pero tu hijo o tu hija que va a hacer esa carrera, ejercer esa carrera, le va a conocer. Y como dice la hermana aquí, y él puede testificar a esa persona, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder. Entonces, nosotros no sabemos cómo Dios va a usar la carrera que nuestros hijos quieren ejercer de una manera, pero por eso siempre enfocando la palabra de Dios primero, para que ellos en su carrera que tomen, lo que van a ejercer, puedan tener primero la palabra para que puedan compartir con otros, ¿ok? La verdad. Entonces, seguimos. El trabajo de nosotros como padres es encontrar el camino de nuestro hijo para poderle guiar. Entonces, encontrar su camino como el río ¿no? Lleva su camino, ya lleva a dónde va, pero podemos guiar todavía ese río a donde queremos que llegue también, ¿no? Pero más, como dije, entre más te acerques a Dios, más serás sabio, tendrás la sabiduría para poder guiar a tus hijos o apoyarlos en lo que ellos quieren ser. Como por ejemplo, yo he escuchado mucho del pastor Esteban, que él mucho le gustaba el deporte del básquetbol, ¿verdad? Y a lo mejor era bueno, yo nunca lo conocí, nunca le miré, no le conocí en su juventud. Y quizás sus padres hayan podido decir, no, ¿sabes qué? Sí, te vamos a apoyar en ese deporte y tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero él ya cuando fue más tarde, ¿verdad? Como él ha relatado muchas veces, cuando fue más tarde al colegio, pues Dios obró en su corazón y dijo, bueno, si quisieras, me gusta el deporte, me fascina tanto el deporte y sí me encanta, pero me quita mucho tiempo si quiero ser un pastor de jóvenes o un pastor. Entonces él tomó la decisión. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que tenía unos padres que le dieron buen ejemplo y lo moldearon, como dije hace un principio. Lo moldearon y le educaron en su camino de él, bueno, en los caminos de Dios primero. Y de esa manera eso fue más fácil para él tomar una mejor decisión. ¿Ok? Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan tomar la mejor decisión en su vida. ¿Ok? Entonces, cuando el niño nace, nosotros, cuando nuestro hijo nace, tenemos el control de ellos, ¿verdad? Nosotros decimos, si mi hijo nace, le pongo una ropa azul, algo rojo, algo negro, y él lo usa, porque yo tengo control sobre mi hijo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una llave todavía, no sé de quién sea, pero lo voy a tomar como ejemplo. Entonces, nosotros, cuando nuestro hijo va creciendo, él va empezando a tomar las decisiones. Ahora, nosotros hacemos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos porque son pequeños. Pero como van creciendo, nosotros vamos dando cierta libertad, ¿verdad? Y qué mejor que cuando tu hijo crece y pasa de ser un niño a un jovencito, a un adulto, tú puedes dar la llave completa a tu hijo y decir, ok, aquí están las llaves, toma tú el control de tu vida. ¿No? Por ejemplo, tú no das la llave de tu carro a tu hijo ahora, ¿verdad? Porque sería un desastre. Tú eres el que controlas, lo llevas en el carro, lo subes, pero tú controlas el carro. Puedes hacerle creer que él va manejando, pero realmente el que lleva el control eres tú. Yo muchas veces a mis hijos los senté, a Samantha y a Jonathan, creo que a Ismael también, le senté ahí enfrente conmigo en el volante y le hice creer que él iba al volante, en control del automóvil, pero realmente el que llevaba el control era yo. Pero como fue creciendo, le fuimos enseñando. Y un día ya dijimos a Ismael, toma la llave. Ya puedes tú tener el control del auto, ¿verdad? De igual manera, un día, hermanos, tendremos que decir a nuestros hijos,
ceder a ellos el control de su propia vida. Entonces, qué importante es que tu hijo pueda salir de tu casa y tú no tengas ningún temor. ¿Qué va a hacer mi hijo ahora que se fue? ¿Irá a tomar buenas decisiones o malas decisiones? Aún está ese pendiente y seguimos orando por nuestros hijos, ¿no? Que salen de casa. No porque dijimos, no, ya son perfectos. No, sabemos lo que son y sabemos que son un ser humano fallado, así como su padre que es fallado también. Pero seguimos orando que Dios les ayude y les dé sabiduría a poder escoger lo correcto, porque ya cedimos el control de su vida a ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender. Muchas veces, aunque no seamos buenos ejemplos, son hijos buenos. Yo a veces digo, si mis hijos son lo que son, es por la gracia de Dios y por la ayuda idónea que Dios me dio. No, entonces más crédito, pero es por la gracia de Dios. Simplemente porque si fuera por mí en especial, serían un desastre, ¿ok? Pero gracias a Dios por la ayuda que Él me dio a mi esposa, entonces ella está siempre cuidando de ellos. Entonces, y por la gracia de Dios es que nuestros hijos pueden ir ahí tambaleando, pero sí me gustaría que sentirme bien libre, sin ninguna culpabilidad o sin ningún temor cuando le ceda una llave a mi hijo, ¿no? A mi hijo le he ido cediendo control poco a poco y ahora que ha ido al colegio, pues sí, de repente sí me da, al principio me sentía un poco triste porque no sabía qué podía pasar, pero siempre por eso, triste porque dije, no hice lo que tenía que hacer. Entonces cuando dices, no hice lo suficiente por mi hijo. Pero gracias a Dios, por la gracia del Señor, pues ahí va. Entonces, me gustaría que algunos padres aquí que tienen niños pequeños empiecen a instruir a ese niño en el camino correcto, para que cuando salga de su casa, ustedes puedan sentir algún alivio y aún seguir orando. No quiere decir que ya se fueron de la casa, ya no vamos a orar. Seguir orando por ellos para que Dios les guíe. Entonces, si usted quiere que su hijo sirva a Dios, sirve tú primero a Dios, porque de esa manera ellos van a tener un ejemplo que seguir. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te miró leer la Biblia? No respondas, porque están como que todos levantan la mano. Yo quiero responder. No respondan. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te miró orar a solas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tu familia, vengan, vamos a leer la Biblia? No, es que no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy cansado. Hay muchas excusas. Entonces, todo se contagia, hermanos. Se enseña. Todo lo que tú haces, lo contagias. En el trabajo uno es rebelde, todos quieren ser rebeldes. En la casa uno es rebelde, todos se rebelan. Entonces, nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nosotros tenemos que contagiar a nuestros hijos, a buscar a Dios, para que ellos puedan tomar buenas decisiones en el camino que Dios ha ya destinado para ellos, ¿ok? Nuestros hijos son nuestro reflejo, ¿ok? Con esto voy a terminar. Esta mañana cuando yo me levanté, fui al espejo, lo que todos hacen, creo la mayoría aquí. Yo me enojé bastante con el espejo y lo quebré, porque no me gustaba lo que yo estaba mirando. ¿Sabes? Muchas veces nuestros hijos son ese espejo. Y muchas veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos porque nosotros estamos mirando las malas actitudes en ellos. Mis malas actitudes las miro en ellos y yo me molesto tanto y golpeo a mi hijo. Y hablamos de la corrección. Hablamos de instruirlos, de corregirlos. Y la vara, la palabra de Dios menciona una vara. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Dios menciona una vara porque tiene que haber una distancia entre tu mano y tu hijo. Cuando tú tocas a tu hijo con tu mano, con tu cuerpo, con tu físico, con tu carne, estás dañando a tu hijo. Pero cuando tú usas una vara, está una separación entre tu hijo y tú. Entonces, podría hablar más de esto, pero recuerden, lo que vemos en nuestros hijos es el reflejo que nosotros, como ese espejo.
Y nosotros no vamos y quebramos ese espejo porque no nos gusta lo que miramos. Arreglamos las cosas que no nos gustan. Entonces, de igual manera, yo les invito, hermanos, a arreglar esas cosas que no nos gusta mirar en nuestros hijos. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.